públicas, en un universo donde hablaban solamente los hombres, en el púlpito, en la cátedra, en todos lados, ¿no? Hablaban solamente los hombres. Juana se anima a dar conferencias sobre temas bastante complicados: religión, familia, sexualidad. Es agredida permanentemente en estas charlas, insultada, molestada, y sin embargo sigue adelante con esta prédica, escribiendo los anales de la educación común, que era una revista interesantísima que traía los adelantos de la ciencia educativa, vivió en Chivilcoy un tiempo, fundó la Biblioteca Popular de Chivilcoy. Bueno, haciendo una tarea educativa toda su vida, una mujer interesantísima que cuando muere se le va a prohibir a su familia enterrarlo en la chacarita de la Recoleta por hereje, por considerarla hereje, ¿no? Así que no, va a tener que ser enterrada en el cementerio de disidentes, como se decía, a una parte del cementerio británico en aquel momento. Hay un cambio muy importante con respecto a la vida de las mujeres con la inmigración. Ahí evidentemente hay un cambio como ocurre con el país en general en aquellos momentos, ¿no? Tienen ideas nuevas. Lo que quería la oligarquía en realidad eran brazos más de obra barata, pero también llegan muchos pensadores perseguidos y pensadoras, y aparece aquí entonces el pensamiento socialista, el pensamiento anarquista, y vamos a tener a muchas mujeres luchadoras en ese sentido, en estas dos corrientes. Incluso la aparición del primer periódico femenino anarquista, uno de los primeros de América Latina, que fue La Voz de la Mujer, dirigido por Virginia Volten, una mujer nacida en Montevideo, muy activa, muy luchadora, que venía luchando ya desde el principio de la década del 90. El eslogan del periódico era "Ni Dios, ni amo, ni marido". Así nomás. Y el contenido era un contenido muy fuerte en el sentido de un feminismo militante, donde se hablaba sin pelos en la lengua, ¿no? Del amor libre. Por supuesto que no se denostaba la pareja, sino la concepción del matrimonio, en aquel pensamiento anarquista y libertario, ¿no? E inclusive se cuestionaba a los compañeros, decían ellas, ¿no? Los compañeros anarquistas que se decían tan liberales y que en su casa eran muy autoritarios, ¿no? Que mantenían el concepto de hacerme la comida, cuidar a los chicos, todo eso, a pesar de su pensamiento para afuera. Un artículo muy interesante en ese sentido. Y también las socialistas, ¿no? Como Gabriela Coni, que fue la primera dirigente de un partido político, del Partido Socialista, Alicia Moró. Gente que empezó a luchar ya con otros objetivos. Con el anarquismo, por supuesto, nunca se interesó por el voto porque no creía en el sistema electoral ni de partido. El socialismo, que sí creía en este sistema, empieza a trabajar por el derecho de la mujer al voto y aparecen los comités femeninos y mujeres muy interesantes, como por ejemplo también Julieta Lanteri, ¿no? Una gran dirigente que fue una luchadora italiana nacionalizada argentina que lucha por el derecho de la mujer al voto. Cuando se nacionaliza, ella nota que no hay nada que le impida votar y recurre a un juez que le autoriza a votar. En 1911 se convierte en la primera sudamericana que puede emitir el voto. En toda Sudamérica, la primera mujer que vota es Julieta Lanteri. Es interesante en 1911 porque en 1912 se va a producir la sanción de la ley Saspeña, que es una ley de voto universal masculino, o sea que se rige por el padrón militar, con el cual ya ese antecedente tan interesante de Julieta no vale jurídicamente. Entonces Julieta pide hacer la conscripción para tener el derecho a votar, o sea, va por más. Y bueno, no se lo permiten. Luego sí será candidata a diputada, va a obtener en las elecciones con esa lista 1.100 y pico de votos, que son todos varones, es todo un triunfo. Y seguirá luchando hasta que es muerta en un accidente muy sospechoso en 1932, un accidente automovilístico que fíjense las características, ya caminaba por Diagonal Norte, se sube un coche marcha atrás y la mata, ¿no? O sea, un accidente rarísimo. Además, el que manejaba era un miembro de un grupo fascista de la Legión Cívica, que ella consideraba, así que no tenemos muchas dudas de cómo fue su muerte. Y por supuesto la doctora Alicia Moró, que compartía otra lucha, que era la lucha de las universitarias, ¿no? Las mujeres que lucharon por ingresar a la universidad, como Cecilia Grierson, nuestra primera médica, ¿no? Que cuenta que le toman un examen y dicen, bueno, el
jefe de la mesa y dice, le vamos a tomar examen, dejando en claro que estamos frente a un ser inferior, ¿no? En esas condiciones, ella estudió, se recibió, y después cuenta también la doctora Alicia Moró como lo difícil que era recibirse y tener algún servicio, facturar algún servicio en un hospital, ingresar a un hospital, en aquel mundo machista tremendo, ¿no? Porque no era solamente los profesores, eran los compañeros, el sistema, lo que trataba de que la mujer no entrara a ese ámbito. Creo que hay un cambio muy importante a partir de los años 20 que tiene que ver con un cambio mundial, ¿no? La Primera Guerra Mundial, que termina en 1918, había demostrado que la mujer estaba apta absolutamente para todas las tareas que hacían los hombres, que tuvieron que reemplazarlos mientras los hombres estaban en el frente, podían ser arquitectas, médicos, choferes, albañiles. Entonces, la verdad es que a partir del fin de la guerra, empezar a negarle los derechos ciudadanos fue más complicado, y ya los años 20 se tornan años de mayor presencia femenina y de mayor constancia de la mujer por su presencia en la sociedad, ¿no? Creo que hay un cambio muy importante que se va a apreciar. El libro termina en 1930, es un primer tomo, y termino con un personaje que me parece muy interesante, que es Salvadora Rubia, que fue la mujer de Natalia Botana, un personaje realmente de película, una mujer que fue maestra, fue madre soltera, esto ella lo decía con mucho orgullo, como su amiga del alma Alfonsina Storni, ¿no? Había que animarse a decir esto, ¿no? En su poema La Loba, Alfonsina habla de esto, ¿no? Fue militante anarquista también, participó en la Semana Trágica como oradora, y luego, bueno, se casó con Botana, sin dejar nunca de tener contacto con el movimiento anarquista. Fue una de las grandes luchadoras por la libertad de Simón Radovisky, ¿no? el hombre que justició a Falcón. Y siempre ella contaba que distraía, el término que usaba distraía, bobinas de crónica de papel para la protesta o para otros periódicos. Y cuando se produce el golpe de Uriburu, un golpe que su marido había apoyado en la página de crítica erróneamente, ¿no? Atacado duramente Irigoyen y apoyado ese golpe, una de las primeras cosas que ocurre con Uriburu es que cierra crítica y lo manda preso a Botana y a su mujer. Su mujer era una mujer de Botana, como su mujer era muy conocida en el mundo artístico, literario. Entonces empiezan a llegar a Uriburu montones de cartas pidiendo la libertad de Salvadora, pidiéndole clemencia a Uriburu con esta mujer. Y lo que voy a leer ahora es la respuesta de Salvadora Rubia, que estaba presa en la cárcel del Buen Pastor, y una carta directa que le manda a Uriburu, pidiéndole que no tenga clemencia con ella, que no lo considera alguien en ese sentido, ¿no? Está escrita, insisto, desde la cárcel. Señor General Uriburu, yo sé sufrir con serenidad y con inteligencia. Y desde ya lo autorizo que se ensañe conmigo si se le hace sentirse más general y más presidente. Entre todas esas cosas defectuosas y subversivas en las que yo creo, hay una que se llama karma. No es un explosivo, es una ley cíclica. Esta creencia me hace ver el momento por que pasa mi país como una cosa inevitable, fatal, pero necesaria para despertar en los argentinos un sentido de moral cívica dormido en ellos. Y en cuanto a mi encierro, es una prueba espiritual más, y no la más dura de la que mi destino es una larga cadena. Soporto con todo mi valor la mayor injuria y la mayor vergüenza con que puede azotarse una mujer pura, y me siento por ello como ennoblecida y dignificada. Soy en este momento como un símbolo de mi patria. Soy en mi carne la Argentina misma, y los pueblos no piden magnanimidad. En este innombre rincón donde su fantasía conspiradora me ha encerrado, me siento más grande y más fuerte que usted, que desde la silla de los grandes hombres que está la nación, dedica sus heroicas energías de militar argentino a asolar hogares respetables y a denigrar e infamar a una mujer ante los ojos de sus hijos. Hizo que tengo la vaga sospecha de que usted debió ser de algún hogar que debió también tener alguna madre. Pero yo sé bien que ante los verdaderos hombres y ante todos los seres dignos de mi país y del mundo, en este inverosímil asunto de los dos, el denigrado y el envilecido es usted, y que usted, por enseguecido que esté, debe saber eso también como yo. General Uriburu,
Guarde sus magnanimidades junto a las iras y sienta cómo, desde este rincón de miseria, le cruzo la cara con todo mi desprecio. Salvador Medina Rubio, Casa del Buen Pastor, 3 de julio de 1931. Bueno, muchas gracias. Sin micrófono les quiero anunciar que el señor Pepe Pini ha dicho que va a